La semana pasada iniciamos un tema muy interesante y lo llamamos la guerra por tu victoria. ¿Sí? Y miramos la primera parte, la gran mentira. ¿Quién recuerda cuál es la primera gran mentira? ¿Sí? ¿Cuál era? Así, que no es por gracia, no solamente por fe, se requiere una obediencia impecable. ¡Qué mentira más grande!, ¿verdad? Concluimos con un versículo que dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así que el fin nuestro es acercarnos y poder tocar a Jesús y mantenernos en comunión con Él. Hoy quiero compartir una segunda gran mentira y es, no puedes vencer el pecado, eres débil. Tú eres débil, tú no puedes vencer el pecado. Recuerda que Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice, el adversario viene para hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, si tú no vives en la vida abundante de Cristo o yo no vivo en esa vida abundante, algo no está bien. No está bien. ¿Qué es lo correcto? Lo que debe ser normal, que vivamos una vida abundante. Que la abundante vida de Cristo esté en nosotros. Que tengamos una vida rebosante de gozo. Que realmente podamos salpicar de alegría, de fe, de victoria a los que nos rodean. Dios quiere hacer de ti y de mí un ícono del cielo. ¿Me voy a entender? Reitero, Dios quiere hacer de ti y de mí un ícono del cielo. ¿Qué es un ícono? Es algo que es muy representativo. Entonces, hablamos de Café Valdés, Juan Valdés. Hay un triangulito, ¿verdad? Hay algo de colores amarillo, azul y rojo. Ahí hay un señor con su poncho y su mulita. Y este símbolo es el ícono del café colombiano en el mundo entero. Y uno lo mira y uno sabe, ese es café colombiano. En días pasados nuestra hija nos mandó una foto de un lugar donde encontró café colombiano, 100% calidad. Entonces, allá en Australia, y estuvo muy contenta de ver que el café es un emblema de Colombia, un ícono. Dios quiere que tú seas un ícono del cielo, que te parezcas tanto a Jesús, que las personas puedan ver en ti y en mí a Cristo, su paz, su consolación, su victoria, su perdón, esa vida abundante que muchas veces no está presente en nuestra vida y no estamos aprendiendo a pelear por esa gran victoria. Dijimos en Isaías capítulo 32, versículo 17, un texto crucial en esta charla, y es el efecto de la justicia será paz. Si Cristo nos otorga una perfecta justicia, debiéramos tener una perfecta paz continua. Y la labor de la justicia, porque la labor tiene un trabajo activado, reposo y seguridad para siempre. Reposo y seguridad. No tiene que haber angustias, ni preocupaciones, ni ansiedad, ni inseguridad, ni sentirnos menos que otros, estarnos comparando con nadie, porque en Él estaríamos satisfechos. Entonces el adversario busca llevarnos a cometer injusticias para que perdamos la paz. Cuando alguien pierde la paz, realmente perdió la justicia. Y algunos creen que pierden la paz por culpa del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de las circunstancias, de los políticos. No, no se pierde la paz a causa de eso. Solamente perdemos la paz cuando perdemos la justicia. Entonces Dios quiere enseñarnos en esto. La segunda gran mentira que estamos compartiendo hoy es: no puedes vencer al pecado. No lo puedes vencer. Y claro, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Mudará el leopardo sus manchas? ¿O el etíope mudará su piel? Está hablando de una persona de color negro. ¿Podrá mudarse el color de piel? ¿O podrá el leopardo mudar sus manchas? Dice, pues es más fácil que el leopardo mude sus manchas o que el etíope mude su piel a que un pecador cese de sus pecados. O sea, realmente el pecado es imposible de ser vencido. Ningún ser humano sin Cristo puede decir que vence el pecado. Pero vamos a mirar en la palabra que es una mentira
seguir viviendo en pecado después de conocer a Cristo. Yo creo que todos hemos escuchado palabras como una vez al año no hace daño, ¿cierto? Así dicen algunos para justificar una buena borrachera, unos tragos, una juerga o echar una canita al aire. Salirse con la amiga, con la secretaria, una vez al año. Esto no hace daño. Mentira, sí hace daño. Otros dicen, no, es que obediencia la tuvo Jesucristo. Eso fue Jesús, que puso una mejilla para, y le pegaron en una y puso la otra. Eso lo hizo Jesús porque es Dios. Pero nosotros no podemos. Y de esa forma estamos justificando nuestro pecado de manera continua. ¿Sí me hago entender? Inclusive hay quienes buscan o construyen doctrinas basadas en su experiencia personal. ¿Sí me hago entender? Cuando Satanás logra que una persona comience a pecar en algo, de pronto fue un gran predicador con mucha fuerza, con mucho celo, ahora comienza a matizar su mensaje, pierde la autoridad. Tenía una vida de fuego para evangelizar, ahora no, porque ya comienza a descubrir que el evangelio no funciona. Es mentira, sí funciona, pero el adversario lo ha engañado para pensar que no funciona. ¿Me hago entender? Espero que sí. Vamos a mirar, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 1, tengan la cortesía. Romanos capítulo 8, versículo 1. Muy bien. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese texto es concluyente. No hay ninguna condenación cuando una persona está en Cristo. La salvación no es para cuando muramos. La salvación se activa cuando estamos en Cristo. No hay ninguna condenación cuando estamos en Él. Pero Pablo aclara, los que no andan conforme a la carne. Luego entonces, hay personas que creen en Cristo, pero andan conforme a la carne. Pero hay personas que creen en Cristo y andan conforme al Espíritu. Dice que la condenación está para aquellos que están en Jesús, pero que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando está el Espíritu con mayúscula, porque no se refiere al espíritu humano con sus intenciones, sino que se refiere al Espíritu Santo que nos ha vivificado, que nos ha transformado, que nos ha otorgado la semilla de la vida nueva en Cristo Jesús. No sé si estoy haciéndome entender, espero que sí. Si no fuera así, Dios no nos haría responsables. Si no fuera ¿cómo? Si no fuera una decisión personal. Mire cómo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, usted y yo como creyentes tenemos la elección de decidir si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Es una responsabilidad. Y como es una decisión individual que define nada más ni menos que la condenación o la salvación, la condenación o la justicia, debemos asumirla con mucha responsabilidad. Yo pregunto, ¿usted ha pensado cómo así que es una responsabilidad que yo ande en el Espíritu? ¿Cómo así que yo soy responsable? Es demasiado grande esa responsabilidad, ¿verdad? Demasiado fuerte. Muy bien, Dios nos hace responsables por lo que nosotros podemos hacer. Nuestro Padre no es injusto, escúcheme por favor. Nuestro Padre no nos haría responsables por algo que no podemos hacer. Si usted y yo tenemos un niño de 5 años y tenemos 200 ladrillos para subir de un piso primero a un piso quinto, nunca obligaríamos a nuestro niño de 5 años a subir los ladrillos, porque el niño no puede mover un ladrillo, se amputaría un dedo, con solo moverlos de machaca, y de la mano o del pie, pero se dañaría, no puede. Si nosotros que somos malos, somos considerados con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial es considerado con nosotros?
Él no nos puede hacer responsables de algo que no podemos. Entonces tú y yo sí podemos andar en la libertad. Ya Él nos dio esa libertad y por ese motivo nos hace responsables. En el versículo 2 lo aclara. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. No dice me está librando, me va a librar de pronto, quiera Dios que un día me libre. No dice me ha librado. Y en el capítulo anterior Pablo está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Dice, yo queriendo hacer el bien, descubro algo, que no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Y si descubro que ya no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, entonces es porque el pecado mora en mí. Y ese pecado que él tiene, que lo hace, lo lleva cautivo a hacer lo malo, lo llama él la ley del pecado y de la muerte. La ley, o sea, es la condición que el ser humano tiene de pecador. Antenoche, evangelizando a una señorita que viajó junto a mí, le dije, es como que quisiéramos convertir un árbol de limones en un árbol de naranjas. Digamos que los limones son la mentira, la inmoralidad, la violencia, cualquier forma de pecado. Y que las naranjas habla de un fruto de justicia, de un fruto santo, de pureza. ¿Cómo convertiríamos a un naranjo? ¿Cómo le exijo a un limón que en su naturaleza, en su ADN de limón, me dé naranjas? No podría, ¿verdad? Solamente cambiando su ADN. Dios viene y cambia nuestro ADN. Pero podemos caprichosamente continuar haciendo el pecado porque simplemente somos desobedientes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Piense en una cosa. Piense por favor en una jaula que tiene un pajarito dentro. ¿Ya pensó en esa jaula? No sé qué pájaro colocó ahí, un canario, un sinsonte, un turpial, no lo sé. Un pajarito. Y usted que es el dueño, viene de noche y le quita todos los barrotes laterales de la jaula. Y por la mañana, cuando él se levanta, ya no, ahí está el pajarito, pero no existe tal jaula. Ya los barrotes no existen. El pajarito está paradito en la varita donde siempre ha dormido. Frente está el alpiste, hay una vasijita en el piso donde él se baña. Y el pajarito tiene varias opciones, ¿verdad? Una es estirarse y bajarse a su pocito de agua a bañarse, volver a comer alpiste en su lugar y subirse en su palito donde ha cantado los últimos 2 años. Es una opción. Pero ya no existe jaula. O simplemente el pajarito sale y comienza a probar. Y comienza a mirar que ya no está ninguna jaula. Y entonces se pega una escapadita. Y va y vuela. Pero le parece un problema encontrar los gusanitos, las mariposas. Dice, no, yo mejor me vuelvo a la jaula. Busco mi zona de confort. Entonces va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Pero hay otro tipo de pajarito. Que apenas ve que la jaula no está, alitas que te vieron, ¿no? Inmediatamente se busca, se encuentra libre y vuela tan lejos como pueda para no volver nunca a esa jaula que le robó la libertad tanto tiempo. Entonces yo me encuentro con creyentes que hacen lo mismo. Algunas personas aborrecieron el pecado y determinaron aborrecerlo de por vida. Otros no decidieron aborrecerlo, dan una vueltita, pero regresan nuevamente a su lugar donde están acostumbrados. Y otros definitivamente se quedan en ese lugar. Esta es una terrible mentira del diablo cuando nos hace pensar que no somos libres. Que no somos libres. No somos libres. Tenemos que hacer morir la carne con ayunos y con oración. Digo, no, querido. Usted ya es libre. Tenemos que descubrir la verdad. Lea conmigo nuevamente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque era lo que era imposible para la ley, el antiguo pacto, verso 3. Por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Ya el pecado fue condenado, ya fue vencido, ya fue destruido. ¿Quién lo quiere resucitar? Aquellos que se van y vuelven. Vamos a mirar la primera opción, y ese es un autoengaño muy, muy terrible. Regresar a la zona de confort. Por favor, primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Vamos a mirar. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí hay un nivel de autoengaño. Decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Las tinieblas hablan de una práctica del pecado. Es una forma de autoengañarnos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escúcheme, por favor. Una cosa es perdonarnos del pecado, otra cosa es limpiarnos de la maldad. Cristo nos limpia de toda maldad. La maldad es el ADN de pecador, es la naturaleza pecaminosa, y al reconocer nuestros pecados en Cristo, Él nos perdona. Vayamos, por favor, al capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Es una decisión no pecar. Es una decisión no pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien ha cometido pecado, aún sabiendo que somos libres para no cometerlo, porque ya Cristo nos dio la libertad, tenemos un abogado, que es Jesucristo, que nos quiere perdonar. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, de donde todo el mundo podría encontrar esta libertad en Cristo. Todo el mundo. No es un acto fanático soñar con que una ciudad completa se convierta a Cristo. Es un acto de descuido no predicarle a todos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Hay otro nivel de autoengaño y de engañar a los demás, presumiendo ser salvo, pero no. Dice luego, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por eso sabemos que estamos en él. O sea, el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, se ha perfeccionado a esa persona, lo ha liberado porque la persona se dispuso. Y luego agrega, por favor, léalo conmigo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Yo te pregunto, ¿has leído este versículo antes? ¿Lo has leído? ¿Lo hemos leído? Y pregunto, ¿estamos andando como Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos concesiones? ¿Por qué nos aceptamos cosas que no debiéramos concedernos? Dios tenga misericordia. Dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No podemos ser cristianos que andamos con relaciones rotas. Necesitamos ser restauradores de las relaciones en el corazón. Sabemos que una relación depende de dos personas como mínimo, ¿no? Pero que nuestro corazón esté completamente abierto a tener relación con los demás. Muy bien. La segunda opción, y es salir por un rato, es muy importante entenderlo. Dice en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1, tengan la bondad de mirarlo. Gálatas capítulo 5, versículo 1.
Estad firmes, o estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Se entiende eso? Estad pues libres con la libertad con que Cristo os hizo libres. O sea, ya somos libres. El asunto radica en no permanecer libres. Ahí está la calamidad. Que fuimos hechos libres, pero voluntariamente regresamos al enojo, a la amargura, al amor al dinero, a las ambiciones, a las cosas que no son correctas. Pero Él nos hizo libres. Gálatas es una carta dirigida a esa clase de libertad. Vamos a mirar, por favor, en el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 10 en adelante. Gálatas capítulo 6. ¿Es Gálatas? Un momentito, por favor. Un momentico, por favor, tenga la cortesía. Un poquitico de paciencia. No, perdón. Tenga la bondad de disculparme. Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acabamos de leer que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y ahora nuevamente habla de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra lucha a la que se refiere este texto es la lucha grecorromana. Y la lucha grecorromana no es hasta que un contrincante mate al otro, o le rompa las piernas, o lo deje sin conocimiento. No, solamente con que lo coloque unos segundos con su espalda contra el piso. Debe derribarlo, debe obligarlo y colocarlo su espalda contra el piso. Entonces lo ha vencido. La lucha consiste en eso. Cuando Satanás logra colocarte con la espalda contra el piso por 10 segundos, entonces te ha vencido. Digamos que logra que tú cometas un pecado solamente 10 segundos. Ahora, si logra hacerlo 6 días, 6 horas, 6 minutos, pues mucho más grave, ¿no? ¿Aló? Escúcheme, por favor. Voy a hablarle de 3 tipos de pecado así rápidamente. Hay un tipo de pecado que se llama iniquidad. La iniquidad es el pecado que está en el corazón. Es el mundo de los deseos. Cuando alguien comienza a fantasear con un deseo en el corazón, no está cometiendo ninguna cosa. Esta mañana escuché un argumento que alguien dijo. Es que si nadie vio, ese pecado no existe. No piense que hay adulterio si alguien no vio. ¿Cuál infidelidad? Ninguna infidelidad porque nadie la vio. Luego entonces no hay infidelidad. Y con este argumento la persona está dopando su conciencia. ¿Sí? Son argumentos mentirosos para hacerle pensar a alguien que no es pecado. Entonces, con este argumento algunas personas comienzan a soñar con lo malo, a fantasear con lo malo. ¿Cómo se llama el tipo de pecado? Iniquidad. Pero ¿cómo se llama cuando alguien, sabiendo que el semáforo está en verde, en rojo, perdón, y se lo pasa? Sabiendo que hay un límite de Dios y vengo y me lo paso. Se llama transgresión. Me pasé un límite que está, que yo lo sé, entonces ya actué. Antes estaba dentro el pecado. Era en el mundo de sus deseos, eran sus imaginarios, pero ahora algo lo empujó, su propio deseo, y prefirió satisfacerlo. Hay un tipo de pecado que se llama yerro, y es por falta de conocimiento de la palabra, no dar en el blanco. En todos los casos el ser humano
es responsable. ¿Sí me hago entender? Estamos hablando de la lucha, la guerra, la batalla por tu victoria. La vida abundante no va a estar en tu vida si no tomas la decisión de ser triunfante. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestados. Entonces, cuando alguien te sugiere hacer lo malo, cuando alguien viene a sugerirte al oído, estando a solas, algunos dicen, yo no tengo problema con la pornografía hasta que estoy a solas con mi computador. Y entonces es algo mágico, como que el computador me hablara, como que el computador me atrae y me hace ver que es algo, no es ningún computador, es el demonio. Y tú tienes que entender que hay una lucha contra los demonios y tienes que tomar la decisión de ejercer tu autoridad. Dice la palabra en Santiago, someteos al Señor. O sea, primero se arrepiente. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Y necesitas ejercer tu autoridad espiritual si realmente quieres ser libre de este vergonzoso pecado. Entonces no es verdad, es que es mi debilidad. Es una mentira del diablo. Es que ¿quién no peca? Es que una vez al año. No, es que esta es mi área de debilidad. Este es mi talón de Aquiles. Falso. Falso. Son formas en que el diablo se las ha arreglado. Ha colocado argumentos para hacerte pensar que no es malo. Inclusive me encontré con un hombre que era bastante guarapero, bastante borrachito. Es que eso para mí no es pecado. Y la Biblia dice, bienaventurado el hombre que no se condena lo que aprueba. Yo no tengo por qué condenarme. ¿Sí? Y era un borracho, empedernido, bien borracho. Y él decía, yo sé que Dios no me va a condenar por eso, porque Él mismo dice que si yo no me condeno, no es pecado. Entonces, hoy día muchos hacen lo malo. Mire que aún en los mismos textos bíblicos, Satanás pretende desvirtuar la obediencia que debes tener y pretende sembrarte un virus de que no eres capaz. Como que alguien te da el permiso y te comienza a volver muy condescendiente contigo mismo para que toleres el pecado. Y él va a buscar eso. No sé si aquí hay alguno de ustedes que haya pasado por eso, pero es que ¿quién no se va a enojar con una ofensa de esas? Es que mi caso es muy diferente. A mí sí que me han lastimado. Yo he sufrido demasiado. ¿Cómo no va a tener? Es que a mí me han hecho mucho daño. Es que usted no conoce mi historia, pastor. Venga, siéntese y le cuento el tomo 1. ¿Sí? Son 23 tomos de todo lo malo que he padecido en la vida. Y están justificando la amargura, el odio, que dice claramente, el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. No justifique más tiempo las tinieblas. ¿Me hago entender? Muy bien. Espero en Dios estarlos ayudando en alguna manera. Entonces, el Señor no quiere que seamos libres por un rato, sino que seamos libres de manera permanente. Si en esta noche usted reconoce, no, si verdaderamente yo he venido reincidiendo, pero ya son 20 años de estar reincidiendo, ¿sí? Eso no es una cosa normal. Usted no puede quedarse toda la vida. Me salgo de la jaula, vuelvo a la jaula, me salgo de la jaula, vuelvo a la jaula. No. Cristo el Señor, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, te ha libertado y debes asumir la responsabilidad por caminar en esa libertad. Esto es muy importante. El tercero, la opción 3 es salir de la jaula para siempre. Seguramente todos sabemos de memoria 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando decimos nueva criatura, dice, fue hecho una nueva creación, fue recreado, fue renovado, fue hecho nuevo. La esclavitud pasada no es la esclavitud presente. El diablo no quiere que tú lo sepas, pero es importante que tú lo sepas. La palabra te trae libertad. Ya eres libre. No tienes que seguir actuando de la misma manera. No tienes que ser gobernado por el pecado.
En Juan capítulo 8, versículo 3, todos lo sabemos, ¿no? Capítulo 8, versículo 36. Lo citamos, no, 36. Juan 8, versículo 36. La semana pasada lo dijimos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús está hablando con los judíos. Dijo que a los judíos habían creído en Él. Les dijo, si ustedes guardan mi palabra y permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Y se le pusieron ufanados, orgullosos y disgustados. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿En serio? Así dice la palabra. Entonces Jesús le contesta, mire, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Es el problema. Si usted es esclavo del pecado, es porque aún no ha recibido la libertad de Cristo. O la recibió alguna vez, pero renunció. El diablo se las arregló para seguirlo esclavizando. Pero usted ya fue libre. Ya la jaula no tiene los barrotes. Usted tiene que volar. Es su decisión volar. Es su decisión alzar el vuelo y nunca volver a esa conducta que lo ha avergonzado. La impulsividad, yo creo que es uno de los hábitos que es muy vergonzoso. Cómo nos humilla cuando somos impulsivos y groseros. Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a mirar Primera de Juan capítulo 3 nuevamente. No lo hemos mirado. Primera de Juan capítulo 3. Sí, miramos Primera de Juan. Ahora vamos al capítulo 3. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Póngame por favor cuidado, tenga la amabilidad. Una cosa es que Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Y sí, está bien. Está bien saber que Cristo vino para perdonarnos. Pero vino para quitarnos el pecado. Para quitar el pecado. Todos nuestros pecados. La mentira. Ahora, Él no puede quitarte algo que tú no quieres soltar. El problema es ese. Que algunos dicen, Señor, quítame el licor, pero siguen comprando, siguen consumiendo y lo siguen reteniendo. Señor, quítame este enojo, pero están alimentando continuamente sus odios. No están realmente determinando no caminar en Él. Usted debe tomar la decisión de ser libre. Y sigo leyendo porque esto es muy importante. Todo aquel que permanece en Él no peca. O sea que al pecar te desligas de Él, voluntariamente. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nadie os engañe. ¿A qué se refiere? A que muchos creen que pueden seguir con Cristo, pero como son débiles, porque son humanos, porque ellos no son Jesucristo, porque no son Dios, pueden vivir una vida de pecado. Hay quien no peca. Hay quien no peca. Hay quien no peca. ¿Sí? Yo soy así, déjeme. Mi Dios es amor. ¿Cómo van a pensar ustedes que un Dios que es amor nos va a mandar al infierno? Ayer tuve una conversación con alguien y me dio ese argumento. Es que yo no puedo entender que Dios va a mandar a un hijo al infierno. No puedo, es que Dios es amor. ¿Cómo van a predicar que un Dios de amor manda al infierno? Le digo, sí, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor y que Él es juez justo, que Él no puede tener por culpable al inocente ni por inocente al culpable. Entonces, si alguien creyó en Jesús, fue liberado y abandona su primer amor y se aparta voluntariamente para emborracharse, para hacer lo malo,
Por supuesto que es responsable. Tiene que arrepentirse y tiene que enfrentar al diablo y ponerlo en su lugar, porque se trata de esa vida abundante en la tierra y la herencia celestial. Se trata de lo más importante. Estamos hablando de la guerra o la batalla por tu victoria. Necesitas tener una victoria, debes luchar por tu victoria, y no, las batallas son batallas, no son simplemente virtuales. ¿Sí? No es un videojuego, hay que enfrentar al adversario con claridad. Sigo leyendo. Todo aquel que es nacido de Dios, el 8 dice, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para desintegrar, para que ya no existan las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente es el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, la semilla que ya está en usted. Usted no puede menospreciar la ley del espíritu de vida, debe reconocerla, debe saber que ya es libre. Cuando tiene la tentación, usted tiene la libertad, y yo también tengo la libertad. Por eso no podemos excusarnos, debemos ser responsables. Muy bien. Luego sigue diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de simple. Todo aquel que no hace justicia, no ama a su hermano, odia, aborrece, no perdona, no es de Dios. Pero es que él es el profesor del seminario bíblico. Igual. Es que él es superintendente sobre 500 iglesias. Igual. El cargo no hace la diferencia. Tiene que ser alguien honesto. Amén. Gálatas en el capítulo 5, tenga la bondad, en el versículo 16, vamos a cerrar nuestra charla con esta lectura. Gálatas capítulo 5, versículo 16. He dicho cosas que son bastante importantes y voy a repetirlas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, puedo tener, la carne me puede estar presentando un portafolio de deseos, un portafolio de súplicas. Aquí tengo, estos son mis demandas para este fin de semana. Sí, esto es lo que yo reclamo este fin de semana. Pero usted y yo tenemos la libertad para andar en el Espíritu y dejar que la carne se muera de hambre. Usted y yo tenemos la libertad, esa es su responsabilidad y debes hacerlo, porque si pecas y le das gusto a los deseos de la carne, te haces esclavo del pecado y de paso esclavo del diablo. ¿Aló? Estamos hablando de la vida abundante. ¿Quiénes quieren ser influyentes? ¿Quiénes quieren tener muchos discípulos? Tener unción para sanar enfermos. Ser libres financieramente. Dios quiere darnos todo esto, darnos gracia, libertad, gozo, que realmente se nos note que tenemos gozo. Él quiere hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Nos dejamos robar eso que Cristo nos quiso dar cuando no entendemos que ya somos libres. Satanás busca engañarte haciéndote pensar que todavía eres muy débil. No eres débil. Desde el día que le entregaste tu vida a Cristo, desde ese día tienes el poder para nunca jamás pecar. Hay que saberlo. El diablo busca convencerte. No, es que yo apenas llevo de convertido 8 años. ¿Qué tal? Yo todavía no. Eso es de los viejitos. Ya los pastores ya que llevan como 5 años predicando. No, los viejitos sí. Y ellos dicen, no, ¿qué tal? ¿No es que hasta Moisés después de viejo golpeó la roca con rabia? Eso no es verdad. Todo el mundo el diablo busca convencernos para andarnos justificando del pecado. Continúo leyendo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Queda claro
que la carne puede presentarte todas las demandas, pero tú y yo tenemos la capacidad de decidir si le damos gusto a la carne o al espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y mire que la carne aparece con minúscula y el espíritu con mayúscula, porque está hablando de la carne como nuestra naturaleza pecaminosa y el espíritu como la simiente divina colocada en nosotros, la persona de Dios. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley de las prohibiciones, estamos en la libertad que Cristo nos dio. Entonces, por ese motivo es que la semana pasada les hablé y el domingo les prediqué con tanta vehemencia. Satanás busca hacerte sentir culpable. ¿Para qué? Para que no te acerques al lugar santísimo. No, acabaste de pelear con tu suegra. Acabaste de gritar los niños. ¿Con qué libertad vas ahora a adorar a Dios? Vos sos muy descarado, ¿no? Le acabaste de lastimar el corazón a tu esposa y ahora quieres adorar a Dios. Claro, Satanás logra con eso que no entremos en contacto con Él. Tenga la cortesía, y yo dije que cerraba con otro versículo, pero vamos a cerrar en Juan 15. ¿Sí? Y sí, de verdad, Juan 15 no estaba en mi bosquejo, pero considero muy importante citarlo. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hay una poesía que se llama ¿Por qué lloran las vides? Me impresionó cuando la leí. ¿Por qué lloran las vides? ¿Sabe que las vides lloran? Cuando se podan las vides, cortan los pámpanos, esa noche sangran, pero sangran como lágrimas, como si lloraran. La poesía habla que es Cristo llorando por los hijos que se apartan de Él. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vida. Él quiere darnos vida y le causamos lágrimas cuando pecamos, porque ya no nos puede dar la vida abundante, la vida triunfante, no nos puede convertir en el ícono del cielo que Él quiere exhibir. Gente santa, gente sana, gente feliz, gente robusta, gente próspera, gente influyente, gente victoriosa. ¿Por qué? Porque simplemente nos dejamos arrebatar la victoria del diablo. Pongámonos de pies.